Hechos 16. Timoteo se une a Pablo y Silas. Pablo y Silas llegaron a la ciudad de Derbe y luego pasaron a Listra, la ciudad natal de un creyente llamado Timoteo. Su madre era una judía seguidora de Jesús, pero su padre no era judío. Timoteo era muy conocido y respetado entre todos los creyentes de Listra e Iconio. Pablo reconoció el favor de Dios en la vida de Timoteo y quiso que los acompañara en el ministerio. Pero Pablo hizo circuncidar a Timoteo primero debido a la importante comunidad judía que vivía en la región, y todos sabían que el padre de Timoteo no era judío. Salieron juntos como misioneros, viajando a diferentes ciudades donde predicaban e informaban a las iglesias de los decretos del Concilio Apostólico de Jerusalén que debían observar los conversos no judíos. Todas las iglesias crecían día a día y se sentían alentadas y fortalecidas en su fe. La visión de Pablo del hombre de Macedonia. El Espíritu Santo había prohibido a Pablo y a sus compañeros predicar la palabra en las provincias del sudoeste de Turquía, por lo que ministraron por toda la región del centro y centro-oeste de Turquía. Cuando llegaron tan al oeste como las fronteras de Misia, intentaron repetidamente ir al norte, a la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió entrar. Entonces siguieron por la provincia de Misia hasta el puerto de Troas. Mientras estaba allí, Pablo experimentó una visión sobrenatural y extática durante la noche. Se le apareció un hombre de Macedonia que le suplicaba: «Tienes que venir al otro lado del mar, a Macedonia, y ayudarnos». Después de que Pablo tuviera esta visión, nos preparamos inmediatamente para cruzar a Macedonia, convencidos de que Dios mismo nos llamaba para ir a predicarles las maravillas nuevas del Evangelio. Pablo llega a Filipos. Desde Troas navegamos en línea recta hasta la isla de Samotracia y al día siguiente hasta Neápolis. Finalmente llegamos a Filipos, una ciudad importante de la colonia romana de Macedonia, y permanecimos allí varios días. Al llegar el sábado salimos fuera de las puertas de la ciudad y nos dirigimos al río cercano, pues parecía haber allí una casa de oración y culto. Sentados a la orilla del río, entablamos conversación con algunas de las mujeres que se habían reunido allí. Una de ellas era Lidia, una mujer de negocios de la ciudad de Tiatira, comerciante de exquisitas telas de púrpura y judía conversa. Mientras Pablo compartía las buenas nuevas con ella, Dios abrió su corazón para que recibiera el mensaje de Pablo. Se entregó al Señor y la bautizamos a ella y a toda su familia. Después nos instó a quedarnos en su casa diciendo: «Ya que ahora soy creyente en el Señor, vengan y quédense en mi casa». Así que nos convenció para que nos quedáramos allí. El espíritu de Pitón. Un día, cuando íbamos a la casa de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu maligno de adivinación. El espíritu de Pitón había obtenido grandes beneficios para sus dueños siendo adivina. Ella no dejaba de seguirnos gritando: «Estos hombres son siervos del gran Dios alto, y nos están diciendo cómo salvarnos». Día tras día seguía haciendo esto, hasta que Pablo, muy molesto, se volvió y dijo al espíritu que la habitaba: «Te ordeno en nombre de Jesús el ungido que salgas de ella ahora». En ese mismo instante el espíritu salió de ella. Cuando sus dueños se dieron cuenta de que sus posibilidades de obtener beneficios se habían esfumado, apresaron por la fuerza a Pablo y Silas y los arrastraron a la plaza de la ciudad para que se enfrentaran a las autoridades. Cuando comparecieron ante los soldados y magistrados romanos, los dueños de los esclavos los acusaron diciendo: «Estos judíos son unos alborotadores, están sembrando la confusión en nuestra ciudad, nos están imponiendo su religión judía. Está mal y es ilegal que promuevan esas costumbres judías, pues somos romanos viviendo en una colonia romana». Se reunió una gran multitud y todo el pueblo se unió para ir contra ellos. Los oficiales romanos ordenaron que Pablo y Silas fueran despojados de sus vestiduras y golpeados con varas en sus espaldas desnudas. Los milagros pueden surgir de lugares dolorosos. Después de haberlos golpeado duramente, los metieron en la cárcel y el carcelero recibió la orden de vigilarlos bien. Así que el carcelero los puso en la celda más interna de la prisión y les ató los pies y los encadenó. Pablo y Silas, impertérritos, oraban en medio de la noche y entonaban cánticos de alabanza a Dios, mientras todos los demás presos escuchaban su adoración. De repente un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Todas las puertas se abrieron de golpe y se soltaron las cadenas de todos los presos. El carcelero se despertó y sobresaltado, y vio abiertas las puertas de todas las celdas. Suponiendo que todos los presos se habían escapado, desenvainó la espada y se disponía a suicidarse, cuando Pablo gritó en la oscuridad: «¡Alto! No te hagas daño, todavía estamos todos aquí».
El carcelero pidió fuego. Cuando vio que seguían en sus celdas, entró corriendo y cayó temblando a sus pies. Luego sacó a Pablo y a Silas fuera y les preguntó, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos respondieron, cree en el Señor Jesús y te salvarás, tú y toda tu familia. Entonces profetizaron la palabra del Señor sobre él y toda su familia, aunque ya era tarde, les lavó las heridas. Entonces él y toda su familia se bautizaron. Acogió a Pablo y a Silas en su casa, los sentó a la mesa y les dio de comer. El carcelero y toda su familia se llenaron de alegría por su nueva fe en Dios. Al amanecer, los magistrados enviaron oficiales a la cárcel con órdenes de decir al carcelero, deja ir a esos dos hombres. El carcelero informó a Pablo y a Silas, los magistrados han enviado órdenes de dejarlos en libertad, así que ya pueden irse. Pero Pablo les dijo a los oficiales, miren, nos hicieron golpear en público, sin un juicio justo, y somos ciudadanos romanos. ¿Creen que vamos a irnos tranquilamente después de que nos metieran en la cárcel y violaran todos nuestros derechos? De ninguna manera. Vuelvan y díganles a los magistrados que tienen que venir ellos mismos y escoltarnos hasta la salida. Cuando los oficiales volvieron e informaron de lo que les habían dicho Pablo y Silas, los magistrados se asustaron, sobre todo al oír que habían golpeado a dos ciudadanos romanos sin el debido proceso. Así que fueron a la cárcel y se disculparon con Pablo y Silas, rogándoles repetidas veces, por favor, salgan de nuestra ciudad. Así que Pablo y Silas salieron de la cárcel y volvieron a casa de Lidia, donde se reunieron con los creyentes y los consolaron y animaron antes de partir.